Iglesia Vino Nuevo de la Palabra Revelada. Hola a todos. Gracias a Dios por este tiempo que nos congregamos. Doy gracias a Dios y al Espíritu Santo por poder compartir la palabra que salió de su boca, estando y colocándonos de acuerdo, que es lo más importante. Nos colocamos de acuerdo en ejercer su voluntad y aprender los principios de la creación del Padre para nuestro beneficio. Sigo diciéndoles a la congregación Vino Nuevo y a todos los que nos escuchan, o sea, aquellos que nos escuchan esta enseñanza, del privilegio que usted tiene al estar expuesto a la palabra de Dios y a la palabra de Dios revelada. Que de esta manera es la forma que nos congregamos por razones muy obvias y sabias, entendiendo las normas del autocuidado y la responsabilidad con nosotros mismos. De paso incluye también la responsabilidad social y de salud con nuestros seres queridos. Es bien sabido por todos que estamos viviendo tiempos hostiles y confusos en el mundo. Si vamos allá a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 4, dice así: el cual se dio a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién dice ahí que se entregó a sí mismo? La respuesta, bueno, Jesús, el Hijo, la palabra hecha carne. Dentro de esta expresión que acabo de decir, me gustaría que usted retuviera la frase la palabra hecha carne. Como usted ya sabe, pues la palabra hecha carne es la base del tiempo de la gracia de Dios y el regalo de los beneficios que usted recibió por herencia de ser adoptados hijos suyos. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oído, ahí está para, que es la preposición de propósito, por el cual se dio a sí mismo, para librarnos del presente siglo malo o del presente sistema malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que la voluntad de nuestro Dios y Padre fue que Dios se entregara a sí mismo para librarnos Dios del presente siglo malo. Otra versión de Gálatas capítulo 1 versículo 4 dice: tal como Dios lo planeó. Imagínate, mira esto. Tal como Dios lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Así es dicho por la palabra y por esta inspiración que recibió el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Oído, ahí estaba diciendo de salida de cómo iba a ser este mundo, entiéndase sistema o línea de pensamientos. Con más razón, esta demostración en amor preparada por Dios, mira, yo siempre lo digo y no hay ninguna, mejor dicho, toda la evidencia bíblica apunta a esto. Esta demostración en amor de Dios, entregarse a sí mismo por nuestros pecados y por nosotros, para darnos sus beneficios, mira, esta manifestación no vuelve ni va a volver a suceder. Esta es una manifestación de Padre y de Padre bueno, que se estableció desde la eternidad, o sea, en la vida eterna, la cual Dios nos dio a conocer por medio de Jesucristo, para nosotros así vivir como la palabra manda o como lo dice la Escritura. Dice el libro o dice la Biblia que nosotros estamos en el mundo. Cuando leíamos el pasaje de Gálatas capítulo 4 versículo 1, el versículo anterior deja claro y lo define el apóstol Pablo, que la palabra hecha carne o su carne, la carne de Jesús, el cuerpo de Jesús, sufrió el castigo y la paga del pecado de los hombres para librarnos de la maldad, de este mundo. Pero sigue diciendo la palabra, nosotros no somos de este mundo.
Y esto merece una explicación. El que recibe la revelación de que Dios quitó el pecado, que convirtió y que convertía al hombre en transgresor de la ley por su desobediencia, el que ha recibido esta revelación de que Jesús o Dios mandó a Jesús y se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de este presente sistema o siglo o mundo malo y perverso, mira, es libre de pensamientos contrarios a Dios, porque piensa no como este mundo, sino que piensa en vivir la palabra y la palabra revelada. Pues con razón, mira, con razón, Dios te saca de la maldad y de la maquinación de este mundo y te saca de la maldad y la maquinación de este sistema. Oído, no es que ahora Dios por arte de magia te extrae de la tierra con el fin de conseguir el significado para la palabra mundo. Dios lo que hizo fue dejarte en la tierra expuesto a la realidad de hombres que están bajo la maldad y la maquinación del mundo y del sistema, aludiendo, y esto es una gran verdad, que todos somos su creación. Por eso, bendecido, mira, es que se oyen expresiones tales como: este mundo está patas para arriba, llámese contradictorio, confuso o está al revés. Y he oído expresiones como que si el mal llegase a prevalecer por encima del bien. En definitiva es la cantidad o la suma de pensamientos opuestos, contrarios a los de Dios. Y netamente son pensamientos interiorizados en la mente de los hombres. Si vamos allá a la segunda carta de los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, lo voy a estar leyendo para ustedes en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Y dice esto: es verdad, oído, es verdad que vivimos en este mundo. Pero oído, pero no actuamos como todo el mundo. Mira esto, lo voy a repetir para que vayas tú viendo la diferencia. Ahí en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Lo estoy leyendo de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Es verdad que vivimos en este mundo. Eso es una gran verdad. Pero no actuamos como todo el mundo. Mira esto. A pesar de que Dios hizo el mundo y todo lo que en el mundo existe, y no me refiero a la creación del universo, las estrellas, el firmamento, los cielos, la tierra, los mares, los árboles del campo, los animales, los peces, no me refiero a eso, sino y más bien al sistema de pensamiento contrario, al sistema o la línea de pensamientos perverso, malo, corrupto, hostil, confuso y egoísta que impera en la mente de los hombres carnales. El apóstol Pablo le llama, como lo vimos el domingo anterior, el hombre natural que no entiende. El hombre natural que de estas cosas, oído, que de estas cosas acerca de la vida del espíritu, no voy a decir, Pablo es muy radical y dice, no entiende. Pero hoy en día, el hombre natural acerca de estas cosas de la vida del espíritu, no voy a decir que nada sabe, porque sí las sabe. Las sabe y las conoce por el hecho que todos somos espíritus de la manera como fuimos creados. Lo que pasa, bendecido, y ya la experiencia me enseña, y este amplio camino, este recorrido, ya aprende uno a dar un diagnóstico. Número uno, la falta de entendimiento por desconocer la revelación de la palabra. Mira, esto sí es que es importante. Por eso decía que Pablo, el hombre natural no las entiende.
Hoy en día hay cualquier manera. La tecnología, el internet nos ha ayudado a avanzar en este tema. Dice Pablo que el hombre natural estas cosas del espíritu no las entiende, ¿verdad? No las entiende. Por mi parte yo digo, y mi opinión es que no es que no las entienda porque de alguna manera las oye, pero las conoce. Sí las sabe y las conoce por el hecho de que ya fuimos creados y somos hoy conscientes que fuimos creados como Dios nos creó, espíritus como Él. Lo que pasa, vuelvo y te digo, es la falta de entendimiento y de reconocer la revelación de la palabra. O sea, no se alcanza, o estas personas, el hombre natural no alcanza a diferenciar lo que es la palabra hecha carne, la palabra revelada y la letra. No me detengo aquí en esta explicación porque en el mensaje de hace 2 domingos, creo que es del seminario, hablé bastante acerca de esto. E incluso dice la pregunta, ¿qué diferencia usted sabe o conoce acerca de la palabra hecha carne, la palabra revelada y la letra? No me detengo aquí. Número 2. Bueno, la propia conciencia de pecado de los oyentes. Eso no deja entender la vida del espíritu. La propia conciencia de pecado. O sea, la acusación, yo digo que la acusación mental de cada individuo en esto de conciencia de pecado. Yo le llamo conciencia de dependencia a la tradición de los hombres y del espíritu de esclavitud, que va muy de la mano con la fácil práctica de acomodar la gente a lo que le conviene acomodarse y a lo que quieren oír. Porque difícilmente estas personas como hombres natural resisten a ser enseñados y ser orientados por la palabra revelada. No quieren darse por sabios, sino por ignorantes para no comprometerse. Mira, y es demasiado complicado ser rey y sacerdote. Por lo menos ejercer reinado con mentalidad de esclavo. Y número tres, los oyentes que no consideran el temor de Dios como su primera elección de vida. Mira esto, mira lo que hace un hombre natural. Es un oyente que no considera el temor de Dios como su primera opción o su primera línea de pensamiento. Recuerda que lo primero que debe estar en la mente de un hombre que tiene vida del Espíritu son los pensamientos de Dios, son los pensamientos del reino y saber cómo opera el reino y cómo debo operar yo como hombre de vida del Espíritu para que todas las cosas que están en el reino yo las pueda disfrutar. También, pues en esta oportunidad, como lo dije el domingo pasado, quiero reconocer la dedicación que usted ha desarrollado, siendo consciente que este tiempo para usted es un buen tiempo. Yo declaro que este tiempo que usted saca para estar concentrado y con atención a la palabra es su mejor tiempo, es su mejor alimento. Damos gracias a Dios y a la palabra revelada, que hemos entendido que nosotros somos la casa de Dios, siendo este tiempo para oír atentamente la palabra profética más segura y de ella sacar el mejor motivo para ser guiados por el Espíritu Santo. Así que no es más, te doy la bienvenida a IBN Edificando en esta oportunidad, tu iglesia Vino Nuevo de la palabra revelada, la casa de edificación para todos. Bueno, en el punto número 3 que toqué ahora en esta introducción, hablé y básicamente me refiero de oyentes que no consideran el temor de Dios como su primera línea o su primera elección de vida. Mire qué tremendo esto. Este punto lo escribí como tercero o punto número 3. Pero en definitiva, aquí inicia o arranca todo bendecido. Este es el número 1.
el considerar el consejo de Dios, el sabio consejo de Dios, el buen consejo de Dios, el que guía tus caminos, el que guía tus pasos y te orienta a dar pasos firmes y hacer lo que Dios te dice. Esto te hace sabio en todas las cosas de tu vida. Mira, el que no lo ve así, por el contrario, lo que se ve en lo real es que en vez de construir, lo que hace es que destruye. ¿Ok? Listo. Vamos a leer en esta oportunidad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. También dijo Jesús: dichosos, más bien doblemente bendecidos, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la ejercitan. Dentro de este ejercicio diario y cotidiano que hemos aprendido, mira, usted como oyente, como creyente y como persona que tiene vida del Espíritu, para usted es un buen y sano ejercicio estar oyendo la palabra de Dios y también hablarla. En el mensaje del domingo anterior, si usted es juicioso y se acuerda, le comenté este pensamiento. Estos pensamientos, yo te sugiero que usted coja una libreta o la libreta de apuntes donde usted aprende la palabra y usted anote estos pensamientos, porque cuando usted los deja todo a la memoria, es difícil relacionar un pensamiento cuando este ministerio te enseña por serie. O sea, quiere decir que este pensamiento que yo dije el domingo anterior, este mismo pensamiento me va a ayudar para desarrollar otros mensajes por el motivo por el cual usted debe tener claro estas frases célebres, por decirlo así, o estos pensamientos clave, o estos pensamientos que a mí el Espíritu Santo me los coloca como pensamientos para subrayar o para resaltarlos, para tener en cuenta, porque son base para un mensaje. Entonces, este pensamiento te lo dije el domingo anterior y dice así: nadie va a declarar por ti los verdaderos, honestos y sinceros deseos que están dentro de ti mismo. ¿Ok? Bueno, ese es mi pensamiento, pero es así. Nadie va a declarar por ti los verdaderos, honestos y sinceros deseos que están dentro de ti mismo. Yo decía en este domingo anterior, Dios quiera y usted quiera entenderme, por favor. Por más que la gente o personas envíen deseos y buenas palabras, al final son cumplidos los que la persona tiene en su propia mente. Hoy tengo una frase, tengo algo nuevo para ti que decirte. Esto que entre otras cosas te voy a comentar, este nuevo pensamiento de hoy, pues ha marcado mi vida esta semana y lo he tenido en mente esta semana, y yo espero que este es el tiempo y tengo la autorización de parte de Dios para decirlo y compartirlo contigo. Dice así: cuando de tu boca, cuando de tu boca sale la palabra de Dios, usted está haciendo presente a Dios mismo en la situación y en su día. Vuelve y juega para que tengas tiempo de copiar. Cuando de su boca sale la palabra de Dios, usted está haciendo presente a Dios mismo en la situación y en su día. Así que bendecido,
haga su parte dentro del reino de los cielos. Haga su parte también de igual manera en lo que respecta a su vida diaria. Hoy todo, y hemos aprendido, hoy todo, y quizás, bueno, esto le cuesta a la gente entender, pero yo creo y declaro que tú tienes una mente y eres una persona, eres un buen oyente con mente, con vida del Espíritu. Porque sabemos que Pablo dice que el hombre natural no lo puede entender. Pero yo sigo diciendo, porque es palabra, es semilla que está cayendo en buena tierra, y yo declaro que tú eres buena tierra que recibe esta buena palabra, y que esta buena palabra da una buena cosecha. Entonces yo declaro, mira, y yo digo que todo esto me hace pensar que Dios lo hizo todo, y hoy todo le corresponde hacerlo a usted. Vuelvo a decirlo nuevamente porque esto lo mencioné en la enseñanza pasada, y creo que di un consejo. Mira, bendecido, hable de acuerdo a lo que usted cree. Hable de acuerdo a lo que usted cree, que ya Dios dijo y que ya Dios estableció para su predestino o en la obra preparada de antemano. Haciendo un pequeño repaso dentro de las consideraciones para obtener resultados en la vida del Espíritu, yo te dije como número 1, hable conforme al pensamiento de Dios. Número 2, tu coherencia es muy importante. La coherencia es el respaldo, te da autoridad y propiedad de lo que estás hablando. Y el claro ejemplo, cuando usted es testigo y certifica que tiene un estilo de vida con base al tema o a la palabra o a la revelación de la palabra que usted ya conoce. Que entre otras cosas, cuando usted ya le llega esa palabra, oído, y le es revelada y es interiorizada y usted la habla a tal punto que cada vez que usted la habla, usted ve manifestación, porque usted está llamando las cosas que no son para que sucedan. Entonces, usted está hablando con base al tema que ya conoce, a lo que ya le fue revelado, y lo que le ha sido revelado, bendecido a usted, así sea que se las tire de olvidadizo, eso va a estar en tu conciencia. Así que lo que usted hace y sus acciones las hace con base a lo que le ha sido revelado, pues obviamente tendrá su recompensa y tendrá su consecuencia. Y aquel que no hace aquello que ya sabe que ha sido revelado, también tendrá su consecuencia y también tendrá su resultado. Esto es muy claro cuando Pablo enseñaba, y fue evidente, y su misión con la revelación era de aclarar a todos con base y a la luz de la palabra y del conocimiento de la palabra, la verdad presente a la iglesia, a los creyentes que estaban viendo un nuevo mensaje, que estaban viendo la esperanza gloriosa y estaban a la expectativa de esa esperanza gloriosa y de esa manifestación en los hijos de Dios. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 al 14. ¿Por qué? Porque Dios tenía que entregarlo todo. Así como Dios lo hizo todo, Dios también tenía que entregarlo todo. Y te entregó todo, aún las palabras y sus pensamientos y sus planos que tenía Él guardado y reservado para ti. Recuerda que todo esto Dios lo hizo en la eternidad, antes de todas las cosas y antes de usted nacer. Dice así, primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló. O sea, aquí claramente está diciendo que Dios nos las puso en conocimiento. Lo que estaba oculto fue revelado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Oído, esto es vida del Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mira, ahora se me viene algo a la mente. Por eso que la palabra, cuando tú estás ahí sumergido en la palabra, la revelación llega.
y es probable que llegue en un instante en donde tú menos piensas que llegue. Pero mira lo que dice aquí claramente y lo que estoy recibiendo ahora. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mira, si tú eres como Dios, es porque en ti está el Espíritu de Dios. Mira, ¿quién más que tú sabe las cosas que están dentro de ti, sino el Espíritu de Dios que está en ti? Entonces, las cosas que están en ti, Dios las sabe, Dios las conoce, y Dios a ti mismo es el que te las hace saber. Y nosotros, dice Pablo, diciéndole a esta gente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Ya lo vas a ver adelante, el del hombre natural. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del hombre natural, el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, que es el espíritu de vida, la vida del espíritu. Para que sepamos, mira para qué tienes tu vida del espíritu y para qué tienes el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural las cosas de la vida del Espíritu son locura y no las puede entender, porque las cosas de la vida del Espíritu solo se disciernen espiritualmente. Lo que quiero decir es que Dios, para la vida del hombre en el mundo, puso su palabra en tu mente y en tu boca para que no seas y no te comportes como un hombre natural, a pesar de que puede estar en cada uno de nosotros esta condición. Y esto lo entendía después que hice el mensaje. Usted tiene una condición de hombre natural valga la redundancia, por naturaleza. Pero también tiene una condición de vida del Espíritu, por origen. El origen de cómo fuiste tú creado. El de naturaleza, lo que recibiste cuando llegaste a esta existencia. Me refiero, para hacerme entender. Aquí Pablo hace una diferencia y voy a explicarla ahora. Me refiero a la diferencia que existe entre el hombre natural, que por su racional y por su propia sabiduría no entiende, como dice Pablo, y tiene una forma de operar frente a aquel que entiende y hace y cumple y vive los principios del reino de Dios, que solo se disciernen con mente del Espíritu. Como también existe una gran diferencia, y aquí voy a dar una serie de situaciones y de pensamientos. Mira, hay una gran diferencia entre el hombre natural y el hombre que discierne y que sabe que vive el Espíritu o tiene vida del Espíritu. Hablo también de la forma de ver las cosas. Hablo de cómo resolver las situaciones, de cómo enfrentar los problemas y las dificultades, de cómo el hombre natural y de aquel hombre que tiene vida del Espíritu, cómo reacciona frente a las barreras del ámbito natural, que estas están a la orden del día, siendo continuas y constantes. La diferencia que existe entre el hombre natural y aquel que tiene vida del Espíritu entiende, discierne lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, en tener un equilibrio, yo le diría templanza, como dice la palabra, para vivir en bienestar, buena salud y dicha. Aquella diferencia en aprender a tener dominio propio en medio de los privilegios y disfrutar de los bienes y beneficios sin perder el control.
aquella diferencia que existe entre el hombre natural y aquel que vive en el Espíritu o que tiene vida del Espíritu, de cómo entender que en la cotidianidad, todo no es color de rosa. Ni puede la persona rascarse la barriga por encontrarse en reposo. Marcar la diferencia que no puede pasar nada porque soy infalible e invencible. De hecho, pueden pasar y van a seguir pasando cosas. Que se entienda que todo requiere muchos y un gran esfuerzo. Y no hago nada porque confío en Dios, porque Dios me las hace. Y aclaro enseguida porque conozco a mi gente. Cuando hablo de esfuerzo, no estoy hablando de sacrificio o de sacrificios o de pagar el precio menos o más alto para conseguir un propósito o un deseo o el sueño o los planes. He encontrado gente que me dice: es que, pastor, estoy esperando que caiga del cielo, pero por favor, de nada de las cosas y estas situaciones que he mencionado, de nada en el sistema se escapa la gente. De las situaciones, de las acciones, de las vivencias y de estas palabras que mencioné anteriormente, se escapa la gente. Mira, por más buen hijo de Dios que quieras ser, por más que tú digas que te portas bien y que eres un buen hijo con tus padres, de alguna de estas cosas te podrás encontrar. Oído, si la vida del hombre consistiera o tratara de sacrificio y de pagar un precio de sufrir, a tal punto que tergiversan la Biblia, que en vez de ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, van y demuestran ir de sufrimiento en sufrimiento y de mal en peor. Y lo que es error, bendecido, se esconden en vivir de la apariencia o en el club de la tradición, porque los que están en el club de la tradición son de la misma condición. Si esto fuese así, mira, el mismo Dios ya lo hubiera resuelto, como ya lo resolvió. El mismo Dios se hubiese nuevamente encargado de traer otra vez al Hijo o la manifestación de Hijo para el sacrificio o para pagar el precio de todo, por todos y para todo. Sería absurdo para Dios hacer y traer hijos a la tierra como buen padre a pasar necesidades. ¿No es más bien, digo yo acá, que te encuentras sumergido en alguna de estas situaciones que te mencioné? Qué bueno, ¿verdad? Pero mira, como siempre digo, Dios sabe cómo le entra el agua al coco y Dios sabe en qué palo trepa el mico. Dios sabe y conoce tu necesidad, dice la palabra. Dice así: el Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Antes, oído, voy a leerlo nuevamente porque esto tiene que zumbarte tus oídos y que esto te sirva para retener, sobre todo en este tiempo. El Padre Celestial, el Padre bueno, el Padre de conocimiento, el Padre de beneficios, sabe, conoce todo al pie, todo al dedillo, principio y fin y principio de todas las cosas. El Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes, ahí está la clave, antes que se lo pidas. Pero como ya Dios lo hizo todo, oído, no lo va a volver a hacer. Óigame bien, es lo que la gente, bueno, no sé si a ti, pero es lo que a la gente le cuesta y tiene que entender. Como también tiene que entender los principios básicos de la creación.
Mira, hay gente que tiene y trabaja por conseguir de todo, pero a su vez sacrifican todo, que cuando ya alcanzan a tenerlo todo, están enfermos. Ahora me pregunto, ¿acaso Dios no sabe la situación por la que está viviendo una persona? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Pero ¿acaso Dios no sabe la situación por la que está pasando una persona? Me pregunto, ¿acaso Dios no sabe el tiempo que hemos permanecido encerrados por un virus? Me pregunto también, ¿acaso Dios no sabe que lo que ha predominado en este tiempo es tiempo de confusión? ¿Acaso Dios no sabe que en este tiempo se ha incrementado la violencia intrafamiliar, la irritabilidad en los hogares, la intolerancia y el irrespeto de hijos hacia padres? ¿Acaso Dios no sabe el lío en la que te metiste y provocaste para que vieras o llegara a la solución y lo que tuviste que hacer para conseguirlo? ¿Acaso Dios no sabe el estado de salud de tu columna, del desgaste natural de tus huesos, del cansancio acumulado porque todo el tiempo estás y quieres hacer lo mismo, siguiendo el mismo patrón y el mismo modelo de funcionamiento? ¿Acaso Dios no sabe que te sientes aburrido, cansado y fastidiado de lo mismo y con lo mismo? ¿Acaso Dios no sabe tu situación económica y de las dificultades que tienes cuando gastas más de lo que ganas? ¿Acaso Dios no sabe que tienes aretes en las orejas y estás buscando encima de ellas colocarte las candongas? ¿Acaso Dios no sabe de las limitaciones físicas y fisiológicas de tu cuerpo, como de las malformaciones congénitas con las que vinimos? ¿Acaso Dios no sabe de las presiones a las que a diario, vamos a decirlo semanal o mensual, te ves sometido en cualquier actividad y labor en el sistema o en el mundo? ¿Acaso Dios no sabe de las lágrimas que salen de tus ojos cuando te sientes solo y desesperado? ¿De las depresiones y de las altas presiones? ¿Acaso Dios no sabe de las injusticias del sistema, de la exposición al saber las personas, hombres naturales, que en este tiempo usted ha crecido en la palabra y asimismo usted ha crecido en sus proyectos y emprendimientos? ¡Ey, por favor! Dios lo sabe y está al tanto de cada una de ellas. Dios lo sabe, bendecido, y está al tanto de cada una de ellas, por lo cual Dios siempre tiene una palabra y usted tiene una respuesta a todas estas preguntas. Ahora, otra pregunta que se me viene a la mente es esta. ¿Usted cree o piensa que pidiéndole o diciéndole al Señor mañana, tarde y noche, los 30 días del mes, los 365 días al año, todas estas cosas, pidiéndoles al Señor, te las va a resolver? 5 segundos para que respondas. Pues no, bendecido. La respuesta es no. Nada ni nadie puede cambiar lo establecido por Dios. Y esto es otro principio de la creación. Nada ni nadie puede cambiar lo establecido por Dios. Que si usted ha tenido un buen día y un excelente día y una operación de lo sobrenatural en su día, mira, bendecido, es usted y ha sido usted quien lo ha hecho. Usted lo que ha hecho, oído, lo que usted ha hecho es caer y cumplir en los principios o las leyes naturales de la creación. Los principios y las leyes naturales de la creación tienen la lectura y el efecto,
la consecuencia y la respuesta de acuerdo a tus hechos y acciones con relación al origen como fueron creadas. Y este es el fin de Dios para la vida del hombre aquí en la tierra. Por favor, bendecido. Dios lo hizo súper. Lo hizo sencillo. Fácil. Y vuelvo y te digo, esta es la frase de la semana. Cuando de su boca sale la palabra de Dios, usted está haciendo presente a Dios mismo en la situación y en su día. Te recuerdo lo que usted tiene y la manera como esta palabra revelada, que es Cristo, lo puso usted en la tierra dentro del reino de Dios. Mira, usted tiene el Espíritu Santo, tiene a Dios como ayudador, tiene a Dios como su maestro, tiene el Espíritu Santo como su compañía. Usted tiene la presencia de Dios, tiene la palabra que está en su mente y en su boca, tiene unción que es poder de Dios, tiene fruto del Espíritu, tiene amor, reposo, paz, sabiduría. Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios, no de los hombres ni sabiduría humana. Tiene revelación, palabra revelada, vida eterna. Tiene espíritu de beneficios, espíritu de gloria. Está usted lleno de gloria, está usted lleno de beneficios y favores. Tiene la gracia de Dios, tiene la verdad de Dios y tienes la libertad de Dios, porque recuerda que Dios se entregó a sí mismo para quitar en medio lo que obstruía la relación de los hombres con Dios, para ser librados del presente siglo malo que tiene toda esta cantidad de situaciones que te mencioné y que Dios las sabe. Tú eres justicia de Dios, tienes espíritu de santidad, tienes el espíritu de las profecías, tienes al profeta que te da la palabra, y que si tú recibes al profeta, por causa de que recibes al profeta, recompensa de profeta, que es la unción que destruye todo yugo y levanta toda carga, así tienes para ministrar en la tierra. Tienes el espíritu abrazador, tienes los 7 espíritus de Dios. Dios a través del Espíritu Santo te hace saber la obra del Padre y la obra del Hijo. Tienes todos los recursos, bendecidos. Usted tiene todos los recursos para que la manifestación de esa intervención divina que usted necesita hoy, usted tiene los recursos, vuelve y juega, usted tiene todos los recursos para que la manifestación de lo sobrenatural, usted tiene todos los recursos para que la manifestación de la extraña obra y de la extraña operación de lo imposible se haga presente cuando usted las habla. Al hablar como Dios, lo tiene establecido. Usted está hablando lo que Dios estableció, está llamando lo que Dios hizo, está haciendo que las cosas te sean añadidas y te alcancen tal cual como Dios las preparó en su tiempo, que es la eternidad, y esa es la forma como Dios se la hace ver a usted, y usted la pueda ver, mi hermano. Juan 1:14. Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, también retenga esta palabra y subraya ahí en su Biblia, y también escriba la parte. Este versículo debe escribirlo usted aparte, porque esta es la base de la gracia, bendecido. Imposible, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis dice Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y esto hablamos el domingo anterior, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Primera de Juan 1:1 dice, primera carta de Juan, está al final, primera carta de Juan 1:1, al final de la Biblia. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice ahí en Juan,
que ellos lo vieron siendo testigos de lo que estuvo pasando en vivo y en directo con la vida de Jesús. Ahora, algo para reflexionar, bendecido. Sin la palabra y sin su orientación, sin la iluminación de la palabra, nada podemos hacer. Sin la revelación de la palabra, nada podemos decir ni hablar. Si estos bendecidos, oígase bien, si estos que escribieron siendo protagonistas del suceso de la vida de Jesús y lo vieron así, gloria del unigénito del Padre, ¿sabes ahora cómo lo vemos nosotros? Ahora en este tiempo. ¿Sabes cómo vemos ahora a Dios en este tiempo? Porque te digo algo, si para ellos estaba predestinado verlo lleno de gracia y de verdad, en vivo y en directo, deténgase a pensar por un momento. ¿Usted qué cree de cómo usted lo ve hoy? ¿Ah? ¿Usted qué cree de cómo lo ve a Dios usted hoy? Entre otras cosas, creo que el domingo pasado hablé de un versículo donde decía que jamás y nunca nadie verá a Dios. ¿Ah? Eso es así. Si allá fue gloria, oído, allá, con Juan, con esos testigos que estaban ahí con él, si allá hubo gloria como del unigénito Hijo de Dios, una gloria majestuosa, pero por favor, ¿ah? ¿Quién de un vientre de una mujer, nacido en un tiempo que no era el tiempo, pero que Dios lo estableció como el tiempo del cumplimiento, o el cumplimiento del tiempo? Y esa majestuosidad que se presentó, que desde antes de nacer ya estaba proclamado como el rey y soberano, como el rey, como el príncipe de paz, que su imperio iba a ser sin límite, su principado sobre su hombro. ¿Ah? Por favor, si eso fue gloria, oído, y Dios mismo se estableció en una mujer, por favor, es un hombre natural, es difícil que lo pueda entender, pero lo espiritual se acomoda a lo espiritual, y hoy lo entiendo y lo recibo y doy gracias a Dios que fue así, por esa gloria del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿usted qué cree para usted? Bueno, aprovecho para declarar esto, que estamos viviendo tiempos proféticos donde Dios terminó todo y que estamos completos, todo lo tenemos. ¿Usted cree en Dios? Oído, bendecido, nosotros hemos creído, y yo creo que usted cree en Dios que existe y no lo ha visto. Usted creyó que Jesús fue la manifestación de Hijo y usted no lo vio, ni mucho menos lo conoció. Usted cree que es casa y templo del Espíritu Santo y usted no ve. Pero mira, en Juan 1:1 dice así la palabra: en el principio fue la palabra, el verbo. Qué tremendo es Dios. Mira, qué tremendo es Dios, que Dios lo puso a usted a verlo como Dios estaba en el principio. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Mira, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi mente, porque tu nombre se invocó sobre mí. Mira esto, tu nombre, si yo veo que Dios está allá arriba o está en la eternidad, en un ambiente eterno, y yo veo que está diciendo que tu nombre fue invocado sobre mí, quiere decir que lo que estaba allá vino sobre mí. Tu nombre se invocó sobre mí, Dios de los ejércitos. Y ahora te explico este final de este versículo. Está diciendo claramente que la obra preparada por Dios para ti, oído, no dependía de la obra de los hombres. Fue Dios quien invocó su nombre, nombre que es sobre todo nombre, sobre nosotros. Oído, desde el principio, cuando era primero la palabra o el verbo. Por eso es que su manifestación resulta y funciona para cualquiera que hable o habla conforme a la palabra que salió de la boca de Dios. Porque Dios mismo la puso en la mente de los hombres antes de la existencia humana en la tierra. Siendo espíritus, la colocó, siendo espíritus eternos, fue que el hombre la recibió. Jeremías 15:19 dice: por tanto así dice Dios, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice la palabra: conviértanse ellos a ti,
y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Dios. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Bendecido. Esto fue una profecía. Recuerda que la profecía, así como está ahí escrita en su Biblia, era el anuncio de lo que había de venir. Estando ya la palabra, esta es palabra, esto es palabra, esto es letra. Estas palabras fueron hechas carne, y a través de la carne, con su sacrificio y todo lo que hizo, el precio que pagó por ti, consumado fue, se estableció en ti, en Jesucristo, en la palabra revelada. Y mira cómo leo esto, mira cómo leo esto. Por tanto, dice Dios, por tanto te dice la palabra. Tienes la palabra para que convierta los pensamientos del mundo en el pensamiento de hombre natural y lo puedas convertir en pensamientos de vida del Espíritu. Y esos pensamientos de vida del Espíritu en el mundo restaura todas las cosas. Dice Dios que la palabra está en ti, está delante de ti, como un escudo alrededor tuyo. Y si tú seleccionas y entresacas, escoges lo precioso que es la vida del Espíritu, de lo vil que es el hombre natural, eres como la boca de Dios. Quiere decir que con Jesucristo y la palabra revelada, mira, tú eres la boca de Dios. Por eso decía que usted tiene todos los recursos para tu defensa. Conviértanse esta vida del Espíritu. Mira, conviértanse los hombres naturales a la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no se puede convertir a un hombre natural. Porque mira, Dios te ha puesto como muro o barrera fortificada de bronce. Pelearán contra ti todos los pensamientos, todas aquellas situaciones que te mencioné, todas aquellas cosas de hombre natural pelearán contra ti. De cierto, tú mismo en tu hombre natural está peleando con la vida del Espíritu. Pelearán contra ti, pero oído, no te vencerán. Siempre saldrá a la luz, mira, siempre saldrá por ganancia y a tu defensa la vida del Espíritu, siempre y cuando tengas en tu mente y puedas discernir y entender la vida del Espíritu. Porque como hombre de Espíritu, ¿quién sabe las cosas del hombre del Espíritu sino el Espíritu de Dios que está en ti? Porque mira, dice la palabra está contigo. Y la palabra te ha dicho, estás guardado en Jesucristo. Estás guardado en la palabra revelada. Y esta palabra revelada te defiende. Y dice la palabra revelada, te he librado de la mano del presente y los pensamientos del presente siglo malo. Y te he redimido, he pagado un precio para que la mano de los fuertes caigan siempre delante de ti. Y cierro con esto. Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios, hoy así no sabe? Dios sabe todo lo que tú, Dios sabe todo lo que tú no sabes y Dios sabe todo lo que tú sabes. ¿Y acaso Dios no hará? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que declaran la palabra revelada de día y de noche? ¿Tardará usted en responderse? Declaro buenos tiempos para todos. Te declaro que tú eres un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta una próxima vez. Nos vemos.